Panorama actual para la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente sigue generando controversia. Hay quienes salen al paso y aseguran que no es prudente crear una nueva Carta Magna, y otros que sostienen que Honduras debe de comenzar el debate para la construcción de una nueva constitución. Sin embargo, el expresidente, coordinador general del Partido Libertad y Refundación Libre y actual asesor presidencial, José Manuel Zelaya Rosales, aseveró: para una constituyente no hay ambiente, condiciones como para que sea una prioridad del actual gobierno, y quienes la promueven son personas que quieren desestabilizar la actual administración. Estas declaraciones han generado reacciones en diferentes sectores del país, que no creen en la palabra del exmandatario. En el caso, desde el Partido Nacional de Honduras apuntan que no es prudente realizar una asamblea constituyente, que podría ser un detonante negativo para la democracia. Lo anterior, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, expresó: este gobierno quiere terminar lo que no pudo concluir en 2009. Tiene en su agenda política la instalación de una constituyente. Solamente hay que ver sus actuaciones y la mayoría de sus asesores extranjeros de izquierda. Asimismo, Marlon Lara, diputado del Partido Liberal de Honduras, apuntó que se debe tener como ejemplos a países de Sudamérica. Están totalmente desestabilizados monetaria y políticamente, luego de ejecutar cambios en su legislación. Otros señalan que el pueblo debe decidir si desea o no una constituyente, por medio de una consulta popular, de esta manera evitar futuras crisis políticas bajo el mando de la presidenta Xiomara Castro, a través de un acuerdo nacional de emergencia. Respecto al tema, el secretario de la presidencia, Rodolfo Pastor de María, declaró: para mí sí se necesita la constituyente. Soy politólogo y he estudiado esto durante varias décadas. Queda claro que en Honduras el actual orden constitucional no obedece al sentir de la población y no representa a todos los sectores. Diputado por el Partido Salvador de Honduras, Yossi Toscano, reconoció que muchos políticos hondureños tienen miedo a los cambios. Se le tiene temor a una Asamblea Nacional Constituyente, pero aguantamos un golpe de Estado y un robo de elecciones. ¿A qué le tenemos miedo? Lo anterior, analistas políticos consideran que desde Libre se ha demostrado que es una prioridad para el actual gobierno. Además, sostienen que tienen todo prácticamente listo para su ejecución. El especialista en Derecho Constitucional, Juan Carlos Barrientos, es del criterio que por los actos de corrupción cometidos por el gobierno pasado dejaron las arcas del Estado casi vacías, empobrecidas y con falta de inversión social, para que sea una realidad la construcción de una nueva Carta Magna, lo que sugiere esperar hasta encontrar un momento idóneo. Para que una Asamblea Nacional Constituyente sea una realidad, en el Congreso Nacional se tendría que aprobar. El Partido Libertad y Refundación no tiene los votos necesarios. Se requiere de 86 votos, por lo tanto, otros partidos políticos deben de llegar a acuerdos para su construcción. Cabe destacar que durante la conmemoración del aniversario del golpe de Estado de junio del 2009, dirigentes del Foro de Sao Paulo y dirigentes del Partido de Izquierda de América Latina coincidieron que Honduras necesita una nueva Carta Magna. Buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos en este foro, la entrevista martes 12 de julio de 2022. Estamos completamente en vivo a través de las diferentes frecuencias de Radiovisión Honduras y también a través de www.canal11.hn para llevarles a ustedes el análisis de un tema interesante de país. ¿Es tiempo para realizar una Asamblea Nacional Constituyente o todavía no? ¿Se deberá realizar en el futuro o definitivamente no? Hay diferentes puntos de vista y por supuesto le damos la bienvenida a nuestros invitados esta mañana a este foro interesante. Vamos a desarrollarlo junto a Tania Pinto, diputada por el Partido Nacional. Bienvenida, diputada. ¿Me escucha? Buenos días. Sí, buenos días. Estamos en conexión vía Zoom con nuestros invitados esta mañana por el tema del COVID-19. Bienvenida, diputada por el departamento de Ocotepeque, Tania Pinto. Tenemos también al diputado por el Partido Libertad y Refundación, Bartolo Fuentes. Buenos días, Bartolo, también periodista y diputado parlamentario.
Muy buenos días, compañeras. Sí, aquí desde el Progreso, pues vamos a estar acompañando en este foro. Gracias por acompañarnos, Bartolo. También Juan Carlos Barrientos, abogado y notario público. Es un gusto que nos acompañe esta mañana. Buenos días, un gusto para mí estar en este programa. Bien, iniciamos este espacio y por supuesto también le damos la bienvenida a el sociólogo y catedrático universitario Pablo Carías. Bien, iniciamos este espacio. Es tiempo para realizar una Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a iniciar con el análisis de este tema tan importante. Se necesita en el país cambios en esta Carta Magna, en nuestra legislación. Vamos a comenzar con este análisis con la diputada por el Partido Nacional, Tania Pinto. ¿Cuál sería su análisis general? Y luego lo vamos desglosando en el desarrollo de este interesante foro. Sí, claro. Estamos hablando de un tema muy sensible para la sociedad. Una Asamblea Nacional Constituyente, preguntémonos, ¿eso le va a venir a dar comida a la mesa de los hondureños? ¿Eso le va a venir a dar una solución a los problemas que en realidad estamos viviendo en el país? Creería yo que no es el momento. En primer lugar, la sociedad hondureña, el pueblo hondureño, está polarizado, está en desconfianza hacia sus gobernantes, está en incertidumbre y no debemos de polarizar más esta sociedad. Debemos de darle respuestas concretas a las verdaderas necesidades del pueblo. Una Asamblea Nacional Constituyente no es mala, es una declaración política en la que se deben de establecer cómo se van a regir los poderes de un Estado, donde se va a redactar una nueva constitución política para un país. Pero aquí, en este momento, no hay condiciones favorables en el país al criterio de Tania Pinto y al criterio de muchos sectores que son importantes en la sociedad de Honduras. Bien, es interesante. Ella menciona que es un tema sensible, sin duda lo es, y es un tema que pues ya nos ha provocado en algún momento solo el hecho de realizar una consulta popular, un golpe de Estado. Y esto es de donde venimos, pero también es interesante conocer el punto de vista de los expertos hacia dónde vamos. Vamos a hablar con el sociólogo Pablo Carías y catedrático universitario sobre cuál sería su opinión. ¿Es tiempo para realizar una Asamblea Nacional Constituyente, licenciado? Buenos días. ¿Me escuchan, verdad? Sí, buenos días, le escuchamos. Buenos días, sí. Muchas gracias por la invitación y qué bueno estar ahí con el abogado Barrientos. Yo creo, y déjenme decirle que en muchos temas yo con Manuel Zelaya no he estado muy de acuerdo, pero en esta reflexión que él hace, en el sentido de que no hay las condiciones adecuadas para pensar en una constituyente, me parece que está en lo acertado. Porque en política una cosa es lo que uno desea, lo que uno quiere, pero otra cosa muy diferente a las condiciones subjetivas y objetivas que pueden dar, que se dan o que deben darse para cambios tan significativos como lo es la constitución de una asamblea, que tenga como propósito la refundación del país, según lo que se ha venido planteando, o reformar o elaborar una constitución nueva. Creo que en las condiciones actuales hay muchos factores, ¿no? Creo que la constituyente se satanizó por parte de algunos sectores conservadores en el país y también por parte de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos. Cuando se habla de constituyente para los Estados Unidos y para los sectores conservadores en Honduras, es como que si se hablara de un cambio de sistema, de un cambio de modelo económico. Y es casi como hablar de una continuidad y una extensión de lo que ha pasado en algunos países de América del Sur, especialmente en el caso de Venezuela. Y en esas condiciones creo que la constituyente
ha perdido espacio. No se puede negar la labor ideológica, la labor mediática que estos sectores han venido realizando en el caso particular de Honduras. Por otro lado, también en la actualidad la coyuntura internacional y nacional no es muy favorable. Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, uno podría pensar que una constituyente va a significar un salto en la calidad de vida de los hondureños. Pero realmente las condiciones en que está viviendo el país, por factores externos y por factores internos, no da para que un cambio de esa naturaleza implique una modificación del modelo económico, porque también cuando hablamos de constituyente implicaría un cambio de modelo económico y una orientación ideopolítica totalmente diferente. En ese sentido, creo que tiene mucha razón Mel cuando dice que no hay condiciones, y me parece que es oportuno, porque sobre eso han venido haciendo alguna labor aquellos sectores que se han opuesto de manera sistemática y se opusieron en el pasado a la llegada del Libre y particularmente de la Alianza integrada por Salvador de Honduras. Hicieron una labor muy fuerte con respecto a esto, como asustando a la población. Y yo creo que las declaraciones de Mel pues también espantan todas esas preocupaciones que pudieran tener algunos sectores de la sociedad hondureña y la comunidad internacional. Definitivamente no hay condiciones para una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual me parece que es ojalá, digamos, pudiera haber espacio, porque realmente tenemos una situación dramática, una situación difícil. El modelo económico, el neoliberalismo, con toda su cartera de privatización y la presencia de un gobierno nefasto que hundió más al país, están exigiendo un cambio que implique una modificación en un modelo extractivista que solo pobreza ha venido generando. El otro día también escuchaba al presidente del Colegio de Abogados de que hay una cantidad sorprendente de artículos de la Constitución de la República que necesitan modificarse. A mí me parece que sobre esto ha faltado diálogo, porque cuando se habla de constituyente originaria, me parece que ya tiene un apellido, y yo creo que la constituyente pudo haberse planteado hablando con todos los sectores de opinión pública del país, con todos los sectores políticos, porque es que la constituyente sigue diferentes modalidades. Para el caso, en el tema de la experiencia que está viviendo Chile, en Chile en este momento ha seguido un proceso bastante tortuoso. Primero se eligieron los constituyentes, después esta constituyente elaboró la constitución y ahora en octubre se va a una votación por parte de la población de esa constitución. O sea, pues que ha sido ampliamente consultada y ha habido participación de todos los sectores, incluyendo los sectores del gobierno actual o del gobierno anterior de Piñera. Y eso me parece interesante. Bolivia siguió otro proceso. Incluso en el caso de Bolivia hubo mucha resistencia. La primera votación que impulsó Evo Morales no ganó la mayoría. Tuvo que esperar algún tiempo para que eso se diera y luego aprobar la constituyente. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, el caso de Colombia, que en este momento a Gustavo Petro se le ha preguntado si va a haber constituyente, ¿no? Porque cada vez que se habla de un cambio en América del Sur, se está pensando en una constituyente. Y él ha dicho, no va a haber constituyente. Vamos a poner en vigencia la Constitución de 1991, que es una constitución bastante avanzada. Yo creo que en el caso de Honduras pudo llevarse a cabo una constituyente
con la participación de sectores económicos progresistas, con sectores económicos interesados en un cambio, porque el mismo Petro dice que en el caso de Colombia lo que necesita es desarrollar el capitalismo, porque alguien decía hace algún tiempo aquí en Honduras, alguien de izquierda, que Honduras no sufría tanto por el capitalismo, sino por la ausencia del capitalismo, porque es que tenemos un capitalismo muy atrasado y ahora con un capitalismo extractivista que está llevando todos nuestros recursos y está empobreciendo a la nación. Entonces necesitamos, yo creo que sí se necesita una refundación para actualizar, para una actualización histórica de la Carta Magna, de la Constitución de la República, a fin de que nos pongamos a tono con la realidad y con las tendencias de los nuevos tiempos que se están dando. Sin embargo, esto que yo estoy explicando no quiere decir necesariamente que es que hay condiciones para eso. Repito, hay factores internos y externos que se constituyen en una traba para llevar a cabo este proyecto. Interesante su punto de vista, licenciado Pablo Carías. Voy a trasladarle la pregunta al abogado Juan Carlos Barrientos. ¿Hay ambiente, es tiempo o no de realizar una constituyente o durante estos 4 años que faltan de este gobierno? Sí, buenos días. Definitivamente que para poder convocar a una constituyente es necesario en primer lugar comprender que los constituyentes del 82 que elaboraron nuestra actual constitución no contemplaron un capítulo especial para reforma total de la constitución. En la constitución únicamente aparece un procedimiento para reformar de manera parcial la constitución, que se hace con la votación de mayoría calificada de 2/3 y se tiene que ratificar en la siguiente legislatura. Esto lógicamente imposibilitaba, según los paradigmas tradicionales del derecho constitucional, el poder convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, porque el paradigma tradicional ha sido de que solamente se puede convocar a una constituyente cuando se va a crear un Estado o fundar un Estado por primera vez, y en segundo lugar cuando se rompe el orden constitucional, es decir, cuando hay un golpe de Estado. Dice Emmanuel Sieyès, que es el creador de la teoría del poder constituyente, que debe de convocarse a una constituyente para que vuelva a ser la constitución. Y si 20 veces hay golpe de Estado, pues 20 veces hay que rehacer de nuevo la constitución. En ese sentido, gracias a Dios en Honduras se implementó en la constitución, en el artículo 5, la figura de las consultas populares, del plebiscito y del referéndum. ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque esto viene a romper el paradigma tradicional de que solo con golpe de Estado se puede convocar a una constituyente, y con el plebiscito, y como ha ocurrido en el nuevo constitucionalismo latinoamericano en América del Sur, usted puede llevar a cabo un plebiscito, consultarle al pueblo. Si el pueblo quiere que haya una convocatoria a una constituyente, y si el pueblo manifiesta mayoritariamente en un 51% que sí, entonces se procede a la implementación de la elección de los constituyentes a través del órgano electoral respectivo. Esto es lo que tendría que ocurrir en Honduras si se quiere convocar a una constituyente. No podría hacerse a través de que el actual Congreso Nacional se autoconvirtiera en constituyente, como incorrectamente ocurrió en 1957 cuando eligieron a Villeda Morales como presidente de la República, porque esto constituye una usurpación de la soberanía popular. Es decir, el pueblo votó por estos caballeros y damas como diputados, no votó por ellos para que se convirtieran en una constituyente. Entonces, bajo esas premisas, los análisis no solo tienen que ser de tipo político, porque usted no puede convocar a una constituyente si no tiene primero la facultad congresional de convocar a un plebiscito. Y para ello, lógicamente, como se trata de temas constitucionales, hay que tener 86 votos, porque es una votación de 2/3. Entonces, políticamente, si usted no tiene los 86 votos o no tiene un consenso político de las diferentes fuerzas del Congreso,
lógicamente usted no puede convocar una constituyente y de repente por eso no es el momento adecuado, el momento actual, porque el Partido Libre, que es el que en su plataforma política ha tenido siempre la idea de convocar a una constituyente y, como dicen ellos, refundar al país, han hecho sus cálculos políticos y matemáticos en el seno del Congreso y ven que no tienen los votos necesarios para ello. Tengan la seguridad que cuando tengan los votos van a volver otra vez con el tema de convocar a una constituyente, porque repito, eso forma parte de su plataforma política. Por otro lado, el tema económico. Yo siempre asocio al tema político el tema económico. Mire, hacer una constituyente, como le digo, implica primero hacer un plebiscito. Un plebiscito es prácticamente una elección donde el Congreso le ordena al Consejo Nacional Electoral que proceda a implementar la elección y entonces tienen que mandar a hacer papeletas, mandar a hacer las urnas, la tinta y delegados de mesa, observadores de la mesa, en fin, toda la parafernalia que hay para un proceso electoral. Con los números que se manejaron de la elección anterior, ese es un proceso que podría andar costando por lo menos unos 600 millones de lempiras. Hay una provisión para ello en el órgano electoral que la hicieron en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de 400 millones para más o menos poder hacer eso. Pero también recuerde que después del plebiscito viene ya formalmente la elección de los constituyentes, donde cada partido político o candidaturas independientes se van a lanzar por departamento. Y ahí tenemos que volver otra vez a hacer otra elección, como se hizo en el 81, cuando se eligió a la constituyente que elaboró la Constitución del 82, donde se eligen constituyentes por los 18 departamentos y volver otra vez al proceso electoral con otros 600, 700 millones de lempiras. Estaríamos hablando en total de unos 1.200 millones de lempiras por todo para convocar e instalar una constituyente. ¿Se imagina usted en estos momentos de crisis económica por la pandemia, por la robancina que hicieron en el gobierno anterior, el impacto de los 47 millones de dólares de los hospitales móviles, más todas las actividades de latrocinio que hicieron los nacionalistas en el gobierno anterior, los todavía resultados nefastos de las tormentas tropicales, el sistema de salud deteriorado, el sistema educativo de las escuelas destruidas? ¿En qué cabeza cabría invertir 1.200 millones de lempiras en procesos electorales que, como dice la diputada, no le dan de comer al pueblo hondureño? Es decir, este ejercicio está bien, pero me parece a mí que en el Congreso Nacional, que es donde se pueden reformar el 98% de la Constitución, porque el 3% son los artículos pétreos del artículo 374. Es decir, el Congreso Nacional lo único que no puede reformar es la forma de gobierno, el periodo presidencial, la prohibición a la reelección, el tema del territorio y el tema de la propia reforma constitucional de 2/3 ratificado en la siguiente legislatura. Y eso es lo único que no puede reformar, y eso perfectamente se puede reformar a través de un plebiscito. Es decir, usted le pregunta al pueblo hondureño, ¿usted está de acuerdo con la reelección? ¿O usted quiere que haya reelección? Porque en un plebiscito pueden haber varias preguntas, no necesariamente tiene que haber solo una. O en términos generales, ¿usted está de acuerdo que desaparezcan los artículos pétreos de la Constitución? Y si el pueblo hondureño dice que sí, entonces usted se evita ir a una constituyente y remite el tema a el plebiscito. Y el resto, haga un pacto político en el Congreso. Y en el Congreso viene y se ponen a reformar todo lo que quieran reformar. Yo, que soy estudioso de la Constitución y tengo 35 años de dar clases de Derecho Constitucional y estoy de coordinador de la maestría de Derecho Constitucional aquí en la UNA, le digo que la Constitución hondureña es de las mejor redactadas del continente. Lógicamente, tiene algunos artículos que ameritan alguna modificación, pero eso es normal. Todas las leyes en determinado momento, con el paso del tiempo, se van desgastando, se van deteriorando
Y las constituciones tienen que adecuarse a los momentos históricos y a los momentos sociológicos y políticos y económicos que pasan por un Estado. Entonces, yo no niego que hay algunos artículos que ameritan modificarse, pero la Constitución no tiene la culpa de que en Honduras haya desempleo, no tiene la culpa que en Honduras haya poca educación, que las escuelas estén destruidas, que el sistema de salud sea totalmente inoperante. La Constitución no tiene la culpa de que en Honduras hayan problemas sociales. Si usted revisa la Constitución, usted va a ver que ahí se habla de derechos plenos de los ciudadanos en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de trabajo. Definitivamente, siempre he puesto el parangón siguiente. ¿Tendrá la culpa el Código Penal del montón de asesinatos que hay en Honduras todos los días? ¿Tendrá la culpa la Ley de Vialidad y Transporte de todo ese montón de choques y de muertos que hay en las carreteras y en las ciudades por la imprudencia temeraria de la gente que anda manejando? ¿O tendrá la culpa el Código del Trabajo del montón de gente que no tiene empleo o del montón de gente que sufre los desafueros de patronos desalmados que en determinado momento los explotan? Es decir, las leyes no tienen la culpa. Las leyes nada más son para normar la actitud humana. Pero si el ser humano no se quiere dejar gobernar por la ley, usted no tiene más que aplicarle la sanción. Por eso las leyes son punitivas. Porque si usted no cumple con la norma, hay que aplicarle una sanción. Pero las leyes no van a venir a componer el espectro humano, ni tampoco van a cambiar el espectro político. Eso solamente lo pueden hacer los seres humanos. Decía Ramón Villeda Morales, parafraseando a Víctor Manuel Aya de la Torre, expresidente del Perú: una mala ley en manos de un buen hombre se convierte en una buena ley. Y al contrario, una mala ley en manos de una mala persona sigue siendo una mala ley. Así es que en Honduras el problema no es de leyes, el problema es de personas, de gente que no tiene la actitud hondureñista necesaria y que piensa que lo que antes era malo y lo criticaba, ahora es bueno. Que lo que antes era nefasto, ahora es bueno porque yo estoy en el poder. Cuando yo no estoy en el poder, todo es malo y todo lo critico, pero cuando yo estoy en el poder, cuidadito me critica porque lo que yo estoy haciendo es bueno y es en pro y en beneficio del pueblo hondureño. Bien, interesante, y vamos a tratar varios puntos que ha tocado el abogado esta mañana. Voy a consultarle también a Bartolo Fuentes como diputado del Partido Libertad y Refundación. ¿Qué opina sobre este tema y si se dará en algún momento? Ha dicho ya también el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales que no es momento, pero ¿será que a futuro, como lo menciona el abogado Juan Carlos Barrientos, si se logran los 86 votos en el Congreso Nacional? Bueno, buenos días. Mire, aquí hay que diferenciar entre si hay condiciones o si hay necesidad. Son dos situaciones diferentes. Si vemos la realidad del país, yo creo que sí se necesita convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y elaborar una nueva constitución, sencillamente porque esta constitución que se elaboró con los que fueron electos el 20 de abril de 1980, tiene un enfoque que no es precisamente el bienestar del pueblo hondureño. En algunos artículos hace declaraciones que todos somos iguales ante la ley y que no hay clases privilegiadas, pero eso es falso. En otras partes de la Constitución avala que unos pocos se apropien de las riquezas del país en detrimento del bienestar del resto. Y así tenemos ahora un 73% de pobreza, consecuencia de la concepción que tiene nuestras leyes, de la economía, la forma de gobierno, la estructura política del país está organizada de tal manera que favorece a unos cuantos, a unos pocos. Entonces sí necesitamos una nueva constitución. Y lo que decía el abogado es la verdad. Nosotros tuvimos un golpe de Estado y aquí es donde entra la diferencia. Los que siempre estuvieron sosteniendo que lo que hubo fue una sucesión constitucional
en el 2009, desde luego que no ven necesaria una constituyente, pero ahora que han quedado muy pocos con esa tesis, que todo el mundo acepta que sí hubo un golpe de Estado, entonces consecuentemente deberíamos de tener, ¿verdad?, una constituyente por elaborar una nueva constitución. Por lo demás, hay que ver si es el momento, si hay condiciones, eso es diferente. Necesidad, yo creo que plenamente necesitamos nosotros un nuevo ordenamiento de las leyes en el país, pensando en el bienestar de la mayoría de la población, pensando en la protección de la naturaleza, por ejemplo, que en aquellos momentos no se concibió y ahora se habla, la naturaleza misma debe tener derechos, debe tener garantías de que nosotros en el presente no vamos a destruir lo que le corresponde tener a las generaciones futuras. Por ejemplo, pero ¿hay condiciones ahorita para una constituyente? Yo diría que no. Primero, por la aceptación. O sea, se ha satanizado tanto, se ha hecho una campaña de años en contra de la constituyente, casi que la miran como que fuera el diablo, pues, ¿verdad? Como que eso es hacer pacto con el mismo Satanás. Cuando aquí hemos tenido varias constituyentes y la última, pues, del 80, que todo el mundo la aplaudió y todo el mundo estuvo feliz porque se convocó a una constituyente después de salir de gobiernos de facto. Y ahora se ha satanizado tanto que hablar de constituyente inmediatamente le crispa, ¿verdad? A un montón de gente, le eriza los pelos. Entonces yo creo que tal vez no hay condiciones porque hay un malentendido en cuanto a los fines y a los propósitos de una constituyente y una nueva constitución. Y luego, lo otro son los resultados. Digamos que todo el mundo diga, bueno, pues sí, convoquemos pues a una constituyente. ¿Y cuál sería el resultado? La verdad, yo que me considero una persona de cambio, progresista o revolucionario, como le llaman algunos, pues yo quiero una nueva constitución para avanzar, ¿ya? Para mejorar en el país. Pero la mayoría de la población hondureña es conservadora, la verdad. Imagínense que el Partido Nacional haya sacado más de 1 millón de votos después de saber que saquearon el Estado, que robaron a diestra y siniestra, que mintieron, que mataron, que están en bandas criminales, que eso le hace entender a usted de que hay una población, ¿verdad?, que da el voto no porque tenga entendimiento político de las consecuencias que tiene ese acto, sino que simplemente por agradecerle, porque le dieron 7,000 lempiras en un bono, o le dieron una bolsa solidaria, o le consiguieron una chambita, o lo tuvieron de paracaidista. Y entonces, ese nivel político todavía de la población, a mí me hace entender que no hay condiciones para que estemos proponiendo un nuevo ordenamiento. Y a esto hay que sumarle el otro segmento de la población que ha apoyado a otro partido que para mí también tiene posiciones conservadoras. Es decir, que si nosotros convocamos a una constituyente, el resultado que podríamos tener de la misma no es avanzar en nuevas concepciones, sino más bien retroceder. Y podríamos llegar a elaborar una constitución que legalice el neoliberalismo, que eso sí, abogado Barrientos, o sea, la ley no produce pobreza, pero lo que la ley establece sí genera esa pobreza. Cuando impulsaron aquí privatizar la salud, privatizar todas las empresas del Estado, privatizar las comunicaciones. Entonces tenemos una empresa de comunicaciones del Estado en quiebra y unas empresas que venden comunicación, que utilizan toda la plataforma tecnológica del mismo Estado y se han hecho multimillonarios a costillas de los bienes que nos pertenecen a todos los hondureños. Entonces, esa nueva constitución, si es de mayoría conservadora, la constituyente, podría estar legalizando todo este latrocinio, todo este robo y este saqueo del Estado que han venido realizando durante este tiempo atrás. La forma de gobierno, yo creo que tampoco hay que creer, ¿verdad?, que esta es la única forma de gobierno que puede funcionar. Entonces tendríamos que volver allá a la edad antigua.
¿verdad? Porque aquellos creyeron en su momento que esa era la única forma de gobierno. Aquí todavía hay quien está propagando la idea de que la democracia griega es la perfecta. No, para mí era una democracia de los que tenían derecho a participar, pero los esclavos no tenían derecho, ¿ya? Eso lo eran los ciudadanos, un pequeño segmento de la sociedad la que tomaba las decisiones y desde luego en beneficio de ellos mismos. Entonces, ese tipo de democracia, para mí que ya está descartado y debe ser superado. Debe haber una democracia donde sea la mayoría de la población la que esté como beneficiaria del Estado mismo. Y ahora hay una idea de que el Estado debe desaparecer prácticamente. A mí me da risa porque en los años 80, cuando nosotros promovíamos que había que hacer una revolución en este país, la propaganda anticomunista, conservadora, ¿verdad? Decía que nosotros queríamos que desapareciera el Estado y esa era una amenaza. Y luego, a partir del 86, viene toda una política neoliberal tendiente a desaparecer el Estado. Y ahora lo dicen descaradamente. El Estado debe quedar reducido lo más chiquitito posible y que no se meta en absolutamente nada. Un árbitro, no, el Estado no puede ser un árbitro. El Estado ha sido concebido como una herramienta para lograr el bienestar de la población en general. ¿Qué quieren algunos? Que la oligarquía sea todavía y siga siendo por todo lo que resta, ¿verdad? De vida que nosotros tenemos como república, el beneficiario de ese Estado. Es decir, quieren un Estado que proteja a un grupito que se ha enriquecido, ¿verdad? Que quiere que el Estado no beneficie a la mayoría, pero sí quieren que les beneficie a ellos. O sea, no quieren que se ayude al pequeño, pero sí quieren exoneraciones ellos y se quedan con 45.000 millones de lempiras cada año que deberían de pagarlo en impuestos, pero que están exonerados, ¿ya? Entonces, tienen un Estado para ellos y nosotros, en mi caso particular, yo pienso que debe ser un Estado para la población, para la mayoría de la población, y eso incluye también a los grandes empresarios, pues, ¿verdad? Que deben hacer sus negocios, desde luego, y los debe proteger la ley, pero no como está ahora. Como me decía un amigo de aquí que es empresario también aquí en El Progreso, el problema de estos turcos es que no se conforman con ganar el 100%, sino que andan buscando ganar el 500%. Y quieren que la ley y que la misma Constitución les proteja ese derecho, entre comillas, de saquear, de sobreexplotar, de pagarle una miseria a sus trabajadores, de aprovechar los recursos del Estado, prácticamente pues de robar legalmente. Entonces yo digo, sí necesitamos una nueva Constitución, sí debe convocarse a una constituyente, pero no creo que en este momento los resultados de una constituyente sean en beneficio del pueblo, sino que más bien podría significar un retroceso en el país, que en lugar de alcanzar leyes que nos lleven a la equidad, podríamos estar quedando con una constitución que legalice el saqueo, que legalice la sobreexplotación y por lo tanto más bien haga de la inequidad y de la pobreza algo constitucional. Diputada Tania Pinto, ¿qué opina del punto de vista de Bartolo Fuentes respecto a la democracia y cómo se establece en la actual Constitución de la República? Sí. Sí, le escuchamos. Tiene en mute su micrófono, si nos ayuda, por favor, diputada. Ahí estamos. Sí, ahora sí. Ok, una Asamblea Nacional Constituyente debe de ser un gran pacto social en el que todos los sectores estén involucrados. Estamos hablando los sectores políticos, sociales, gremiales, los colegios profesionales, que hasta las minorías se pongan de acuerdo para poder redactar una nueva constitución. En Honduras ya lo ha dicho el abogado Barrientos, tenemos una de las mejores constituciones redactadas en América Latina. ¿Qué pasa? Lo que en realidad necesita el pueblo
son soluciones a las necesidades que estamos viviendo ante esta crisis que no solo se vive en Honduras, sino que a nivel mundial. Comida en la mesa de las familias hondureñas. La inseguridad en Honduras se ha acrecentado. Las migraciones que prometieron que ya no iban a haber migraciones, y usted, compañero Bartolo, que es presidente de la Comisión de Migración, sabe que estamos hablando de que más personas están buscando el famoso sueño americano y por eso se están enlutando tantas familias hondureñas. La crisis de salud, la crisis de educación, pero no vamos a solucionar esos problemas atacando ni viendo los problemas anteriores. Tenemos que ver hacia adelante. El gobierno actual debe de actuar como tal, no debe de actuar como que si fuera oposición, porque ya están en el gobierno y deben de dar soluciones al pueblo. Estamos hablando de una Asamblea Nacional Constituyente. No es necesario en este momento. Tenemos una constitución que ya tiene mecanismos de consulta al pueblo, pero no es en una constitución que se le van a dar, una nueva constitución que se le van a dar una respuesta al pueblo a las verdaderas necesidades. No es así, ni tampoco polarizando, ni siguiendo en ese mecanismo de inculcar odio en la sociedad hondureña, de estar viendo culpables donde no los hay. Aquí tenemos que tomar como nuevos diputados, por decirlo así, porque en todo caso nosotros somos responsables de legislar a favor del pueblo, ver las necesidades que tiene el pueblo, legislar a favor del pueblo sin necesidad de polarizar, sino que llegar a acuerdos, hablando se entiende la gente. Y tenemos que llegar a acuerdos en beneficio de la población, en beneficio de esos emprendedores, en beneficio de los productores de café. Mire, somos un país rico, somos potencia a nivel mundial en la producción de café. Ocupamos la 4ª posición en producción de café actualmente. ¿Y qué pasa con esos productores? No están recibiendo el famoso bono cafetalero que antes se le daba. ¿Por qué no seguir con lo bueno que antes se daba? Y no hay que satanizar lo bueno que antes se daba. Hay que mejorar las cosas, pero no es insultándonos ni culpándonos, es tomándonos de la mano y vamos a salir adelante. El abogado, vamos a analizar el tema de la democracia. ¿Se podría mejorar en cuanto a la constitución que actualmente tenemos para prepararnos posiblemente para la próxima elección, para actualizarla a la realidad que tenemos como país, abogado Juan Carlos Barrientos? Sí, mire, antes quiero hacer 2 comentarios en relación a lo que dijo el maestro don Pablo Carías y Bartolo Fuentes. Fíjese, maestro Pablo Carías, que decía Jorge Carpizo, que es uno de los más grandes constitucionalistas mexicanos, de que las constituciones más perfectas son aquellas que después de haber sido elaboradas por una Asamblea Nacional Constituyente, se le someten al pueblo para una aprobación vía referéndum, donde el pueblo va a aprobar cada una de las cláusulas que redactó la Asamblea Nacional Constituyente. Las únicas 2 constituciones del mundo que han hecho eso fueron la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución francesa en 1893. De ahí todas las constituciones que han habido en todos los países, principalmente en Latinoamérica y no digamos aquí en Honduras, ninguna fue aprobada, ratificada por referéndum por el pueblo. Simplemente la hicieron y redactaron constituyentes que en determinado momento no tenían el arraigo popular ni representaban sectores populares importantes dentro del país. Y por eso me parece que lo que está pasando en Chile, aunque se mire así un poquito como complicado, que usted mencionaba que primero eligen una constituyente, redactan una constitución y ahora la van a someter al pueblo nuevamente, pues obedece precisamente a esos criterios fundacionales que hubieron en el constitucionalismo norteamericano y en el francés, que tienen mucha influencia en el constitucionalismo hondureño y latinoamericano en general. Y Bartolo, yo entiendo su posición de que definitivamente las constituciones en determinado momento contienen aspectos que no están acorde a las realidades sociales y políticas actuales. Pero fíjese que muchas de las cosas que usted menciona, como por ejemplo el tema de las exoneraciones,
ese no es un tema constitucional, Bartolo. Las exoneraciones, quien las otorga es el Poder Ejecutivo, es el Ministerio de Finanzas. Ese es el ente que otorga las exoneraciones en Honduras. Por lo tanto, para eso no se ocupa una nueva constitución, simplemente basta que la señora presidenta de la República proceda a cancelar las exoneraciones y que diga, bueno, este y este sector que se han beneficiado con exoneraciones ya no van a tener las mismas. Y se acabó el problema, y eso lo puede hacer hoy mismo la señora presidenta. El tema de las telecomunicaciones, que yo recuerde fue Conatel la que puso en licitación las bandas para que pudieran acceder a ellas Tigo y Claro en su momento. Y un miembro de su partido era el presidente de Conatel cuando se cedieron las bandas a las empresas de telefonía celular privada. Es decir, Conatel no forma parte del Congreso Nacional, ni forma parte tampoco de un esquema constitucional. Es una entidad descentralizada que maneja el tema de las telecomunicaciones. Y el hecho de que Hondutel no pueda competir con estas empresas privadas obedece también a una desidia del mismo Estado y no de la Constitución, de que no quieren invertir en la empresa y que la han dejado morir y la han dejado caer, a pesar de que en tiempos de los militares era la mina de oro del Estado, era la gallinita de los huevos de oro. Entonces, muchos de los problemas coyunturales que tiene el país en el campo social o en el campo económico no son constitucionales, Bartolo. Son problemas de los gobiernos, son problemas de los presidentes que no han tomado las decisiones acertadas y que, como le mencionaba en el tema de las telecomunicaciones o de las exoneraciones fiscales o de muchas de las prebendas que tienen los turcos, como usted menciona, o menciona a su amigo ahí en El Progreso, obedecen a las políticas implantadas por los respectivos presidentes de la República. Por otro lado, decía Andrea que si hay alguna perspectiva de mejora en la democracia, en la Constitución, yo creo que sí, porque definitivamente a través de la Constitución usted puede crear mayores aperturas democráticas a efecto de que la participación política del ciudadano sea cada vez más congruente con la realidad nacional y que por otro lado dejen de existir, por ejemplo, prohibiciones en la Constitución para la participación política o que se amplíe, por ejemplo, el espectro de los partidos políticos. Pero una medida, por ejemplo, que se ha utilizado en Alemania es que el Estado, para evitar contribuciones dolosas o dañinas o de sospecha de crimen organizado en los partidos políticos, enteramente el gobierno alemán financia la participación política. Aquí en Honduras lo único que hay es un pago por voto. Sin embargo, ya propiamente el funcionamiento de los partidos políticos queda en total desventaja según la función electoral de la Constitución, porque el partido que está en el poder tiene las contribuciones obligatorias de todos los que están enchambados en el gobierno. Y los partidos de oposición, como no están en el poder ni tienen gente enchambada, entonces tienen que ver de qué manera sobreviven para sus actividades políticas, para el propio funcionamiento, pago de secretarias, pago de la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y eso crea una severa desventaja entre el partido de gobierno y el partido que está en la oposición. De igual manera, la propaganda política. El gobierno tiene 1000 formas de crear sistemas de participación mediática a través de los anuncios, etcétera, etcétera. Pero los partidos que están fuera del poder, y eso usted lo sabe, que Libre estuvo 12 años en la llanura, no tienen cómo acceder a los medios de comunicación para tratar de dar a conocer sus plataformas políticas o al mismo tiempo darle capacitación a los ciudadanos. Entonces, Andrea, estas cosas se pueden, y otras más, se pueden mejorar dentro de las constituciones y, repito, eso se puede hacer en el seno del Congreso Nacional. Basta con que haya un acuerdo, una voluntad política entre los partidos que, sumados los 86 votos, puedan perfectamente darle viento a cualquier reforma. Y las otras, esas las debe hacer el presidente de la República. No hay que echarle la culpa a la Constitución de problemas propios de cada poder del Estado. Bien, voy brevemente con el licenciado Carías sobre pues esta misma pregunta, porque es interesante los cambios que podría tener nuestra Constitución, tal vez no en el momento, pero sí
a futuro respecto al tema de la democracia que reconocemos es frágil en el país. Licenciado Carías, y luego me voy a la pausa comercial. Sí, bueno, yo realmente no estoy muy de acuerdo que tengamos una de las mejores constituciones en América Latina. En la constitución de Honduras y los abogados, con mucho respeto para ellos y para mi amigo y ex compañero Barrientos, sostienen la tesis de la defensa del Estado de Derecho. Pero ocurre que el Estado de Derecho solo funciona para unos pocos. Por ejemplo, para los que han hecho contratos amañados en la ENE y el Estado quiere hacer algunas modificaciones, inmediatamente ponen el grito en el cielo hablando del irrespeto al Estado de Derecho. Y en Honduras hay, la misma Constitución habla que el acceso a la educación, por ejemplo, y a la salud es gratuita y es una obligación del Estado. Y además debe ser de calidad. Pero el empleo, por ejemplo, todos los hondureños tenemos derecho a un empleo. Este es un país donde hay más de 2 millones de personas desempleadas. Tenemos un sistema de educación cuyas condiciones físicas y pedagógicas más se parecen a un calabozo. No hay condiciones adecuadas para la enseñanza. Tenemos un sistema de salud que no tiene medicamentos, o en algunos casos no hay médicos, no hay camas suficientes y no hay la atención debida. Y ahí no se habla del Estado de Derecho. O sea que el Estado de Derecho solo opera para unos pocos. Por otro lado, recuerden, yo recuerdo muy bien lo que decía el expresidente Arias de la Constitución de Honduras, después de que se dio el golpe de Estado, que la Constitución de Honduras es un adefesio jurídico. Porque también aquí hay otro elemento, es el poco respeto, la poca voluntad que hay de los ciudadanos y especialmente de los políticos por el respeto a la Constitución de la República. A mí me llama mucho la atención cómo los constituyentes pusieron una gran cantidad de trabas al ejercicio de la democracia. Aquí un partido que gane no tiene muy pocas posibilidades de auspiciar cambios, porque con esa normativa que establece que algunos artículos podrán modificarse solo a condición de que las 2/3 partes de los diputados voten, eso es un candado a la democracia. En otros países eso no es así, porque es que cuando uno tiene algo en su país, cree que es lo mejor. No pensamos que hay otras experiencias, en algunos casos, por ejemplo, el 30%. Por ejemplo, en Estados Unidos, el tema de la Corte Suprema, los magistrados son a propuesta del Ejecutivo y son aprobados por el Senado y por el Congreso, con la mitad más uno. Pero en Honduras nosotros tenemos amarrado esto, las 2/3 partes. Ahora ocurre que hay que buscar consenso. ¿Cómo buscar consenso con aquellos que ayer impulsaron enormes reformas a la propia Constitución, que aprobaron leyes, que aprobaron un código de la impunidad, que aprobaron una serie de modificaciones a la norma para blindar a los delincuentes? Y hoy reclaman el cumplimiento de la ley. Reclaman respeto a la ley. Eso no es posible, eso no se puede manejar. O sea, pues que estamos en una coyuntura sumamente compleja. Yo diría que en un caso como este sería interesante, más bien, porque hay algunas discusiones que más entran en el campo de la ideología. Es un tema no es un tema ideológico, es un tema político, social, es un tema económico, que hay que verlo así, de esa manera. Yo aconsejaría al partido gobernante que abra un debate y una discusión sobre este tema. No hay que tenerle miedo. Desde luego, no hay que establecer posiciones ya de antemano prefijadas. Una comisión lo más amplio posible,
con gente que entienda este tema, con abogados, desde luego, nacionales y de la cooperación internacional, para que nos orienten, para que nos indiquen hacia dónde, qué rumbo podemos adoptar, porque es que este país también se está perdiendo. Y yo creo que debemos de tener la capacidad de que antes de caer al fondo, por lo menos ese paso que nos va a llevar al fondo, tengamos la capacidad de retroceder, porque la condición es dramática, la situación es urgente y es muy difícil. Y el presidente está atado. Es cierto, el abogado Barrientos habla de algunas cosas que corresponden al Ejecutivo, pero siempre son vinculantes con todo el sistema normativo, todo el sistema de leyes, porque la ley no es más que expresión de la voluntad de los que tienen el control y de los que tienen el poder político. Ese es el gran problema. Y tenemos una clase política muy atrasada, hay que decirlo. Una clase política que ve en todo cambio una amenaza y no una oportunidad. Yo creo que las leyes tienen que irse modificando de acuerdo a las necesidades que van planteando los momentos. Incluso yo le voy a decir que pudiera ser, algunos han sostenido que parte de la conflictividad que tiene este país es que tenemos una constitución tan contradictoria que por un lado da derechos, pero por otro lado también los restringe. Y como hubo cambios en el orden económico y el neoliberalismo llegó como una teoría, como un modelo económico, y no teníamos una normativa para hacer más suaves el impacto que ha tenido sobre la población, para el incremento de la pobreza, de los niveles de pobreza. ¿De qué país y de qué normativa nos podemos sentir orgullosos cuando realmente Honduras tiene los últimos lugares en índice de pobreza, tiene los últimos lugares en términos de deuda externa, tiene los últimos lugares en homicidios y otro tipo de violencia, tiene los últimos lugares en la falta de transparencia y los últimos lugares a nivel de la corrupción? Realmente eso es una bufetada y es una afrenta que debería estarnos invitando a todos a buscar soluciones. Yo creo que las soluciones no es correcto que entremos en la idea de que aquí todo está bien, que lo que falta es hacer esto, hacer lo otro, algunas acciones cosméticas, pero cuando usted busca incluso hacer acciones cosméticas, tiene una oposición férrea. Y una oposición férrea de una clase política, repito, muy atrasada y en algunos segmentos muy corrupta. Si ayer los mismos que violentaron la norma hoy se levantan como paladines de defensa de la normativa, de la Constitución y demás leyes de la República, ¿de qué políticos vamos a hablar? ¿Y qué esperanza podemos tener en esos políticos? Sí, que habría que cambiar y modificar esa disposición constitucional donde todo es sometido a las 2/3 partes. Eso se habló, eso se hizo ya con una mala intención. Porque algunos dicen que la sabiduría del pueblo fue tan grande que distribuyó el número de los diputados en todos los partidos políticos. Yo a eso no le llamo sabiduría. Eso es el resultado de tener una normativa electoral que ha permitido, que ha favorecido el fraude, que ha favorecido la compra de votos, la utilización de los recursos nacionales y otros de origen dudoso para influir en los procesos electorales. Y eso es lo que hace que tengamos una distribución de los cargos de elección popular en diferentes partidos políticos. A eso es lo que le llaman sabiduría del pueblo. Yo tengo experiencia en otros países donde realmente, ahí tenemos El Salvador, por ejemplo, que puede ser que no estemos de acuerdo con Bukele, pero ahí hubo sabiduría del pueblo, porque un joven que no tenía ascendencia política significativa, con pocos recursos, pudo
paralizar el accionar incluso de la izquierda, pero también de la derecha. Y allí hay un control de la Asamblea y del Congreso por parte de Bukele. Pero ahí, en este caso, ¿cuál es el grito que pega en el cielo? La opinión pública internacional y algunos sectores ahí en El Salvador. Hay un gobierno dictatorial, pero si fue la voluntad del pueblo, y entonces eso no es sabiduría del pueblo. No, yo creo que también yo diría que la presidenta, me parece que lo que debería hacer es nombrar una comisión, buscar una comisión de altas personalidades, incluso de diferentes tendencias, para que hagan una propuesta acerca de la ruta que debe seguirse. En el marco de esa normativa que, como dice el abogado Barrientos, es una normativa democrática, pero que nos ha cerrado toda posibilidad de cambio. Total de que yo no estoy haciendo una defensa de Libre porque ni siquiera soy militante de Libre ni Salvador de Honduras. Si yo trato de analizar la situación del país, es en función de los graves problemas que tiene la nación, impulsado por mi propia sensibilidad, y que no puedo desconocer lo que está ocurriendo en esta nación. No puedo estar satanizando una u otra tendencia. Incluso en algunos momentos me han acusado de tener posiciones conservadoras, pero por el amor de Dios, tener posiciones conservadoras en un país como Honduras es muy difícil. Ya lo decían los reformadores del siglo XIX. Sí, en Honduras hay muy poco que conservar, excepto la desgracia que tenemos en el país y que hay algunos que todavía se aferran a lo mismo. Bien, vamos a una pausa comercial. Al regresar continuamos con más de Foro La Entrevista. Estamos de regreso ya en etapa de conclusiones de este interesante foro, La Entrevista. Todos han coincidido en que no es el momento, al igual que lo ha mencionado el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, no es el momento para una Asamblea Nacional Constituyente o para modificar esa Constitución de la República. Sin embargo, a futuro podría darse. ¿Quién decide las condiciones para que se instale una Asamblea Nacional Constituyente y también quiénes deberían integrarlo, sobre todo tomando en consideración el ambiente que se vive actualmente respecto a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y lo complejo que es en un país como el nuestro? Vamos a iniciar con Bartolo y el mensaje final de paso ya para ir finalizando. Si nos ayuda con el audio, Bartolo, por favor. Sí. Gracias. Sí. Muy bien. Bueno, yo quiero reiterar, sí hay necesidad de hacer un cambio de constitución. Lo que no hay ahorita son condiciones para que ese cambio se efectúe en beneficio de la mayoría de la población. Porque podríamos tener una nueva constitución que en lugar de traer mayor beneficio, más bien afiance los privilegios que por ahora están establecidos en favor de las oligarquías. Yo sé que hay leyes secundarias, códigos, que eso sí se pueden modificar, aún con la traba esta de que se necesitan los 86 votos. Pero en la misma Constitución están establecidas algunos derechos, eso sí se cumple, eso sí se respeta. Pero los otros que se le da a la mayoría, eso no se respetan, ¿ya? Entonces, eso que les permite a los grupos de poder, porque está en la Constitución, tener leyes y tomar decisiones en su favor, eso es lo que hay que cambiar. Por otra parte, cambiar una Constitución no es el único propósito de la convocatoria a una constituyente. Por ejemplo, en Honduras, que el Estado mismo se convirtió en una mafia durante 12 años dedicada a robar, a saquear, a los negocios ilícitos, no solo narcotráfico, otra gama de negocios ilícitos, y esas estructuras están metidas dentro del Estado,
La misma Corte Suprema es ahora una institución al servicio del crimen organizado. O sea, eso lo vamos a ignorar, lo vamos a negar. Y no solo es una nueva constitución, es desmontar todo el aparataje que tiene el Estado al servicio de pequeños grupos de poder, ¿verdad?, y de los grupos del crimen organizado. Entonces, es una nueva constitución, pero también es una nueva estructura estatal. Hay que refundar el Estado. El Estado hondureño, en sus 200 años, fue concebido para proteger a las élites. Desde que se redactó el acta de independencia, en la misma acta lo dice clarito, ¿ya? Vamos a declarar esta independencia antes que el pueblo lo haga por su propia cuenta. ¿Qué sucede? Nunca el pueblo en Honduras ha tenido participación en la elaboración de las varias constituciones que hemos tenido. Siempre ha sido un pequeño grupito. Y antes beneficiaba a los grandes terratenientes, ahora beneficia, ¿verdad?, a los oligarcas, a los que son los grandes banqueros, los grandes comerciantes, ¿verdad?, los que tienen el control de la economía del país. Entonces, esa concepción no son artículos que hay que cambiar este artículo aquí o este allá. Es la concepción de para qué es el Estado, a quién debe beneficiar el Estado. Entonces, nueva constitución, pero también una nueva estructura estatal, porque la que tenemos ahora por siempre ha estado al servicio de pequeñas élites, ¿verdad? Bueno, es una redundancia, ¿verdad? Es estas élites que quieren un Estado a su servicio, no al servicio de la población. Y con el agravante que en estos últimos 12 años, este Estado, todo el Estado, no el gobierno, que no hay que confundir, el Estado, el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el otro poder que no se le reconoce en la Constitución, pero que es el principal poder, el principal partido político y quien toma decisiones aquí son las Fuerzas Armadas. No pudo haber golpe de Estado sin la participación de las Fuerzas Armadas. Son los que han impuesto sus criterios en el país y dicen que son apolíticos y no beligerantes. Esa es la peor farsa que me pueden estar diciendo. Eso no es cierto. Ellos son los que toman las decisiones y obedeciendo órdenes desde afuera. El Comando Sur estuvo atrás apoyando el golpe de Estado a través de esas Fuerzas Armadas. Eso no lo vamos a ignorar. No somos brutos para entender esa cuestión. Entonces, esas mismas Fuerzas Armadas, disque garantes del respeto a la Constitución, se dedicaron al crimen organizado y se siguen dedicando todavía. ¿Por qué? Porque yo todavía no miro ningún coronel preso, yo no miro ningún general que haya sido llevado a juicio y no tenemos los testimonios ahí que utilizaron los helicópteros, utilizaron los radares para hacer sus negocios ilícitos. O sea, en Estados Unidos están condenando a una gente que usó las estructuras de las Fuerzas Armadas para sus negocios ilícitos, pero en Honduras no ha llamado a cuentas a ningún, ni siquiera un teniente, pues, ¿ya? Entonces, las Fuerzas Armadas como tal han estado para proteger a esas élites, para reprimir a los campesinos, para matar a la gente en las calles, como nos asesinaron a nuestros compañeros en las calles por protestar contra un golpe de Estado. Nos asesinaron a nuestra gente por protestar contra un fraude electoral. Nos asesinaron a la gente porque defiende la integridad territorial y no quiso que se instalaran las sedes y nos mataron gente por eso. Y nos han metido gente presa desde el Poder Judicial por defender el ambiente, por defender los derechos de toda la población, como el derecho al agua, a cuidar los ríos, etc. Entonces, toda la estructura estatal, los tres poderes del Estado y las mismas Fuerzas Armadas están concebidas para proteger los intereses de unos pocos en detrimento de los intereses de la mayoría de la población. Entonces, no solo es redactar un nuevo librito de constitución, sino desmontar todo ese aparataje. Entonces, una Asamblea Nacional Constituyente originaria debe tirar abajo toda la estructura, como dice la Biblia, pues. Antes de construir, hay que derribar las estructuras nocivas que tenemos, ¿ya? Entonces, refundar este país no solo es hacer una nueva constitución, es sacar todo lo podrido, es sacar lo que no sirve, es sacar lo nocivo para la sociedad y levantar
de nuevo una estructura pensada en el beneficio de la mayoría de la población y, como lo dije al principio, en beneficio también de los bienes comunes, de la naturaleza, como se dice, que no nos pertenecen solo a nosotros, sino que también a las futuras generaciones. Pero ahora, descaradamente, alguien destruye una quebrada, destruye un río, solo para lucrarse, solo para beneficiarse. Algo que se creó en millones de años, lo creó la naturaleza, viene y en un par de años ya lo destruyó. Los acuíferos, que es un agua que no nos pertenece a nosotros, es para las nuevas generaciones, las están destruyendo solo para beneficiar el lucro de una empresa, o el lucro nacional o transnacional. Entonces, yo concluyo, ¿verdad, compañeras? ¿Verdad? Tania, ¿verdad? Y bueno, en el estudio también tenemos una compañera, aunque no es diputada, ¿verdad? Yo creo que sí tenemos que cambiar la ley, ¿verdad? Tenemos que concebir un nuevo tipo de Estado. Pero creo, y coincido ahí con todo, que ahorita no hay condiciones para eso. Porque incluso nosotros mismos, nosotros que queremos los cambios, no estamos preparados sobre cómo es que haríamos, ¿verdad?, el levantamiento de una nueva estructura estatal. Lo que sí es que hay que empezar. Por ejemplo, viene la elección de la Corte Suprema de Justicia. Algunas cositas nuevas podemos hacer, pero yo espero que en el futuro pues quitemos eso de 15 magistrados que son amos y señores de la administración de la justicia en el país. Nos ponen los jueces perversos, ¿verdad?, que mandan a la cárcel a la gente que tiene la razón, que tiene la justicia, y protegen a la delincuencia. Entonces, 15 todopoderosos, ¿verdad? Yo creo que eso puede cambiar. ¿Cómo? Bueno, yo no soy jurista, ¿verdad? No soy abogado, aunque los periodistas también estudiamos algo de derecho, pero sí tenemos que pensarlo todos. Dice que ahorita dicen que una junta de notables evalúe, y cuando yo escucho la junta de notables, ni uno tan solo viene del sector popular. Es decir, ese 73% de pobres no tendría representantes en esa junta de notables. ¿Y no hay notables entre los pobres? Por favor, yo le puedo dar una lista aquí, así de memoria, de 20 compañeros honorables, capaces, inteligentes, entendidos en qué es lo que se necesita el país, pero no tienen dinero. Es gente laboriosa, gente que siembra milpa, gente que es obrero, gente que sale a ganarse la vida todos los días, pero que son más inteligentes que muchos de los que estamos ocupando posiciones dentro del Estado. Diputado, 128, ¿ya? ¿Y quién puede llegar a ser diputado? El que tiene el dinero para financiarse una campaña ahí. Y algunos que nos colamos, ¿verdad?, aunque no tenemos dinero. Pero ese sistema, ¿verdad?, de representación del pueblo, de 128 diputados, también hay que repensarlo, también hay que cambiarlo. ¿Quién dice que ese es ya algo que no puede ser modificado? Hay que pensarlo, pero algunos lo piensan al revés. Debería de haber solo 50 diputados. Yo pienso de otro modo. Yo pienso que hay que democratizar la elaboración de las leyes. Entonces, hay mucho que discutir. Y coincido y culmino con esto. No le tengamos miedo al debate. No le tengamos miedo a la discusión. Los que ven al diablo cuando se habla de constituyente y constitución, simplemente son gente, ¿verdad?, cerradas de mente, que le temen al cambio, conservadores, ¿verdad?, y eso lo debemos ir erradicando en el país. Lo único, ¿verdad?, permanente que debe existir es el cambio, ¿ya? Y la Constitución no es algo que lo hicieron, ¿verdad?, extraterrestres o enviados del cielo, ¿verdad?, que ya es incambiable y es la maravilla que no se puede tocar. No, esa Constitución la hicieron en el 81 unas personas, ¿verdad?, que luego avalaron la represión, la persecución, los escuadrones de la muerte, las cárceles clandestinas, la ocupación militar, la estadía de los contras aquí, la entrega del territorio. Ofrecieron a Honduras para ser un Estado libre y asociado o para ser un protectorado. Entonces, esos son los grandes inteligentes a los que hay que respetarles la gran idea de la Constitución que hicieron. No, yo no me trago eso. Esta Constitución no es lo mejor que podemos tener en el país y debemos cambiarla. Ahorita, empezar en este año, quizás no, pero sí debemos irnos preparando con el debate y con algunos cambios previos
para que lleguemos a tener no solo una nueva constitución, sino un nuevo Estado al servicio de la mayoría de la población. Gracias, Muchas gracias. Gracias, diputado Bartolo Fuentes. Voy ahora con la conclusión de la diputada Tania. ¿Qué reacción tendría el Partido Nacional en caso de desarrollarse esta Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución de la República, diputada? Como partido no estamos cerrados, pero necesitamos reglas claras, que existan propósitos y objetivos legítimos. Mire, hay algo importante que hemos visto en este foro. Los 4 panelistas que estamos aquí coincidimos en que no existen las condiciones en Honduras para desarrollar ahorita una Asamblea Nacional Constituyente. Hablando se entiende la gente. Aquí tenemos que procurar el bien del pueblo hondureño. La sociedad hondureña está polarizada en este momento. Tenemos que darle estabilidad a la población. El gobierno tiene que darle respuestas concretas a la población, bajarle a los combustibles, que no es algo descabellado, porque si se le quita el impuesto a los combustibles, que es lo que hemos estado proponiendo como bancada, eso sería un alivio directo al bolsillo del pueblo hondureño y vendría a ayudar a que se bajen los altos costos de la canasta básica, a ayudarle a aquel emprendedor que depende de energía eléctrica su negocio, porque ha subido el costo de la energía eléctrica. Una persona que tiene un negocio de un salón de belleza ahora paga el doble o el triple de lo que es el costo de la energía eléctrica. Si se baja el impuesto a los combustibles, baja el costo de la energía eléctrica y ahí se puede ayudar a esos emprendedores. Mejorar las condiciones de vida de los hondureños, crear fuentes de empleo para evitar ese tipo de migraciones y evitar inseguridad y los altos índices de violencia que se dan en el país. Eso es lo que debe de ser nuestra preocupación y la preocupación del actual gobierno. Nosotros como bancada del Partido Nacional estamos en oposición, pero una oposición constructiva. No vamos a ser irresponsables de solo atacar irresponsablemente las actuaciones del actual gobierno. Yo quiero que el actual gobierno salga adelante, que saque adelante a Honduras, pero para eso todos debemos de contribuir y en principal el actual gobierno y los funcionarios, y que se cuiden de estar dando declaraciones irresponsables que ponen muy mal a Honduras ante los organismos internacionales. ¿Y eso qué pasa? Aumenta el riesgo país para nosotros, y eso es muy malo para el pueblo hondureño. No nos va a sacar de la actual crisis en salud, en educación, en seguridad, en desempleo que tenemos. Pongámonos de acuerdo como políticos. Seamos políticos responsables, seamos funcionarios responsables. Cumplamos esa promesa de ley que hicimos cuando tomamos nuestro cargo. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Si hay que reformar, reformémoslo. Pero primero démosle estabilidad al pueblo hondureño. Que inversores quieran venir aquí a Honduras, que inversionistas quieran venir a Honduras para crear fuentes de empleo y así la familia hondureña tenga comida en sus mesas, que los niños tengan acceso a educación. ¿Qué pasó con las becas que antes se daban? Más de 17,500 jóvenes becarios que siguieron sus estudios gracias a una beca. Eso no era malo, eso era bueno. Ahora hay estudiantes en el exterior también que se le daban becas internacionales para que siguieran sus estudios y están a la deriva. Entonces, démosle seguridad al pueblo, démosle certeza al pueblo, denle las promesas que le cumplieron, que le prometieron, deben de cumplirlas. Y nosotros estamos dispuestos a colaborar como bancada. Gracias por invitarme al programa. Estoy dispuesta a trabajar por Honduras, lo mismo que mis compañeros. Tengo una excelente relación con todos los diputados del Congreso Nacional, con el compañero Bartolo. Todos debemos de respetarnos. Eso debe de ser primordial en este gobierno, en el Congreso, en la Corte Suprema de Justicia al elegir esos nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Debemos de darle confianza al pueblo hondureño de que estamos haciendo las cosas bien, pero demostrémoslo con hechos, no solo con palabras. Muchas gracias, que Dios bendiga Honduras. Gracias, y es sin duda lo que el país necesita, que se logren acuerdos y que al final se trabaje en pro de la población. Le agradezco a nuestros invitados de esta mañana
que realmente han hecho interesante este foro, a la diputada Tania Pinto, a Bartolo Fuentes, también diputado por el Partido Libre, Juan Carlos Barrientos, abogado constitucionalista, especialista en el tema, y Pablo Carías, sociólogo, con ese punto de vista desde nuestra realidad de país. Gracias por habernos acompañado esta mañana y quédense con la programación de Canal 11. Con permiso.